Buenas tardes, compañeros, compañeras. Primero agradecer la presencia de todos y todas. Estamos acá desde la sede 50 en La Plata con algunos compañeros y vía Zoom a toda la provincia. Así que primero agradecer la presencia de todos y todas. Nos acompaña Juan Sicilino, sociólogo, doctor de la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata. Es parte del EDICMA referido al tema Malvinas. Nosotros venimos desarrollando un esquema de algunas capacitaciones a partir de este año en referencia al pensamiento nacional. Acabamos de terminar las 4 jornadas en referencia a ese tema y la idea era continuar con la cuestión Malvinas para pensarla más allá de la fecha de la batalla de Malvinas de abril del 82, sino sabiendo que es una situación, un tema de vital importancia que no ni empezó ni terminó en esa fecha, sino que es un territorio que tenemos usurpado desde inicios o mediados del siglo XIX, hasta el día de hoy sigue usurpado, que fue recuperado en aquella fecha por algunos días, mientras duró el conflicto, mientras duró la batalla, y para pensar también las implicancias que tiene a futuro, para que no pensemos solamente que la cuestión Malvinas es una fecha, una efeméride bélica, sino que va mucho más allá de eso, para pensarla a futuro, su implicancia geopolítica, su implicancia territorial, económica, cultural, y la importancia que tiene para que nuestro territorio de una vez por todas sea realmente una soberanía completa. La idea de todo esto es agregar formas de ver, si bien sabemos que esto lo hacemos en el marco de la AJB y de formaciones de cuadros, la idea es ir sumando formas de ver y entender que no solamente somos trabajadores del Poder Judicial, sino que también somos cuadros sindicales y tenemos que tener la perspectiva nacional y soberana, y cómo eso atraviesa todos los estamentos de nuestra vida y nuestra militancia. Así que, bueno, después de esta presentación, agradecer a Juan por la presencia y le pasamos la palabra para iniciar con la exposición. Gracias, compañeros, por todo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Muchísimas gracias a la Asociación Judicial Bonaerense, a los compañeros y compañeras, a quienes están acá presencialmente, a quienes nos están siguiendo por la modalidad virtual. La verdad que para mí es un gusto enorme estar acá. Vamos a estar compartiendo 2 encuentros referidos a la cuestión Malvinas, inscripta en la Argentina bicontinental. Esa es un poco la propuesta que va a guiar estos 2 encuentros. Como recién decía Carlos, bueno, soy el director del equipo de investigación de la cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros somos un equipo de investigadores, docentes, y hoy en día también tenemos muchos estudiantes que abordamos la cuestión Malvinas, Antártida, Atlántico Sur en los ámbitos de la investigación, la docencia y la divulgación. Así que, bueno, en ese sentido desplegamos una serie de iniciativas. Tenemos revista académica, congreso académico, damos seminarios de grado y de posgrado, capacitaciones, y también, bueno, qué sé yo, impulsamos la campaña del mapa de difusión del mapa de la Argentina bicontinental en escuelas, Instituto de Formación Docente, entre otras iniciativas. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad también para que los compañeros y las compañeras conozcan, si les interesa, un poco más sobre el trabajo que hacemos desde DICMA. Dicho esto, y si ya podemos ir a nuestra presentación del día de hoy, bueno, un poco la idea, nosotros decimos, estos encuentros se llaman la cuestión Malvinas en la Argentina bicontinental, y la idea un poco es, como bien decía Carlos, en este caso, vamos a ir más allá de la cuestión del conflicto bélico de 1982, y en el caso del encuentro de hoy, tratar de partir de la relevancia geopolítica que tiene la cuestión Malvinas, la importancia de entenderla entrelazada con la cuestión antártica y con el Atlántico Sur, y también entenderla en el marco de una Argentina bicontinental y en el marco de este mapa del cual vamos a tratar de hablar un poquito. Dame un poquito para atrás, acá estamos bien. Bueno, en principio,
¿por qué Malvinas? ¿Por qué interesarse por Malvinas? Bueno, acá hablaron en esta doble condición de trabajadores y cuadros sindicales y la importancia que tiene formarse en el tema Malvinas. Nosotros estamos convencidos de que Malvinas es una manera de mirar la Argentina. Nosotros decimos siempre es como una mirilla para ver y comprender en qué país vivimos y en qué mundo nos movemos, porque Malvinas nos revela como nada la dependencia argentina, el mundo en el que nos movemos, ¿sí? Donde las grandes potencias se disputan el control de países, naciones, pueblos, rutas marítimas, recursos naturales. Al mismo tiempo, Malvinas de alguna manera es la expresión más evidente, como dice un profesor de la Universidad Nacional de Lanús, es el rostro visible de un sistema de dominación invisible, en el sentido de que es la cara más al descubierto que muestra la pervivencia del colonialismo en pleno siglo XXI. Cuando hablamos de la usurpación de Malvinas, que incluimos también los archipiélagos de las Islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur, los espacios marítimos correspondientes y también la disputa por la Antártida, bueno, estamos hablando justamente de que un cuarto de nuestro territorio nacional se encuentra usurpado colonialmente por el imperialismo británico. Eso es una realidad. Entonces, esto forma parte, es uno de los grandes temas nacionales que nos invita no solamente a entender la usurpación británica de un cuarto de nuestro territorio nacional y por lo tanto la lucha pendiente por lograr reconquistar la integridad territorial de nuestra nación, sino también, bueno, todo lo que se ha declinado en términos de soberanía nacional de nuestro país y por lo tanto Malvinas también nos traza el camino para tener una Argentina soberana y justa y bicontinental. Entonces, en ese sentido es un poco la propuesta que tenemos hoy. Si vamos un poco pasamos a la siguiente presentación. Bueno, esto es muy general, ¿sí? Yo voy a tratar de decir algunas cosas como punto de partida y en todo caso después, bueno, si hay preguntas, intercambios en lo que les pueda aportar, aquello que más les interese, cuenten conmigo. Bueno, arrancamos de cero por completo, ¿sí? Esto que vemos acá son las Islas Malvinas. Cuando hablamos de las Islas Malvinas, muchas gracias. Entonces decíamos, Malvinas como mirilla para ver y comprender nuestro país y el mundo en el que se inserta nuestro país. Empezamos por lo más básico. Esto que vemos acá es el archipiélago que conocemos como Islas Malvinas. Está conformada por dos islas mayores, la isla Gran Malvina, que es la más cercana al continente, y la isla Soledad, ¿sí? Estas dos islas están separadas por el estrecho San Carlos y están rodeadas por unos 200 islotes, ¿sí? De esto es de lo que hablamos cuando hablamos de Malvinas. Ahora también tenemos que tener presente que cuando hablamos de la cuestión Malvinas, también estamos incluyendo las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que son otros dos archipiélagos del Atlántico Sur, que en realidad uno en el mapa piensa que están muy cerca, pero para que nos hagamos una idea, las Georgias del Sur están a unos 1000 kilómetros del archipiélago de las Islas Malvinas, mientras que las Malvinas están a unos 400 y pico, 500 kilómetros, por ejemplo, de Río Grande, ¿sí? Y que pertenecen en la actualidad a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Lo que vemos acá es el mapa bicontinental de la República Argentina. Este mapa es el mapa oficial de nuestro país, ¿sí? Desde el año 2010 su uso es obligatorio en los distintos niveles del sistema educativo, en todos los organismos públicos, ¿sí? Sin embargo es un mapa escasamente conocido. No sé si por acá, por ejemplo, ya lo habían visto, tenían idea, por acá lo conocen todos, perfecto, están bicontinentalizados. Muy bien. La realidad es que estos mapas muchas veces ni siquiera se encuentran en las escuelas o los propios docentes muchas veces reclamamos formación porque muchas veces no contamos con las herramientas, las estrategias, los recursos didácticos para abordar este mapa en el aula. De hecho, por si les interesa luego podemos profundizar, es un mapa muy debatido, ¿sí? Por popes de la geografía y grandes intelectuales que no reconocen este mapa y en ese sentido es un mapa resistido a pesar de que su uso es obligatorio desde el año 2010 y tuvo un antecedente grande en la década de los 40 durante el gobierno del general Perón, donde también este mapa se instaló y luego quedó fuera de la política oficial hasta que en el año 2010 volvió a ser obligatorio. ¿Qué nos interesa de este mapa que tenemos acá en nuestro banner y si no ahí en la pantalla? Bueno, este mapa nos invita a varias cuestiones fundamentales. La primera es entender Malvinas inscripta en esta Argentina. Esta es la extensión real de nuestro país.
Para quienes no conozcan, la diferencia fundamental entre este mapa con el mapa tradicional, con el cual seguramente muchos de nosotros nos hemos formado en la escuela, ¿sí? Que es básicamente el mapa en el cual el sector antártico era la porción de Pisa fuera de escala al costadito, ¿verdad? Eso lo tenemos todo en nuestra cabeza. Fíjense qué importante que es la representación cartográfica de nuestro propio país en nuestras mentes. No es un tema exclusivamente descriptivo, denotativo de una superficie, sino fundamentalmente es una disputa cultural y política por cuál es la imagen de nuestro propio país, cómo nos representamos nuestro propio país, porque eso también nos invita a pensar qué es lo que está en juego, qué es lo que somos y qué es lo que tenemos que defender en ese sentido. Esto, entonces, la diferencia fundamental de este mapa es que el sector antártico argentino se encuentra proyectado sobre el mapa en la misma escala que la parte suramericana de nuestro territorio nacional. Entonces, en primer lugar, nos invita a ver la extensión real de nuestro país. En segundo lugar, nos permite entender justamente que somos, además de una nación austral, somos una nación bicontinental, es decir, tenemos una parte de nuestro territorio emergido en el continente suramericano, tenemos otra parte de nuestro territorio emergido en la Antártida, un continente del cual cada vez vamos a escuchar hablar cada vez más, porque el Tratado Antártico, no en términos formales, pero sí en términos políticos, se está descongelando y se está agudizando la disputa por el sexto continente. También y por supuesto los territorios insulares, que también forman parte de nuestro territorio nacional, y además los espacios marítimos, porque claro, por la forma en la que se configuró la Argentina, no hacía falta que el sector antártico estuviera en la misma escala, ni que los espacios marítimos estuvieran debidamente reflejados en el mapa. ¿Por qué? Porque por el modo en que se impuso en la Argentina el modelo agroexportador, con centro en la zona núcleo de la Pampa húmeda, el mar para nosotros es la costa atlántica, para, si tenemos suerte, poder ir a veranear. Es decir, no hay una conciencia clara de que además de ser una nación austral, somos una nación profundamente marítima, la cual los espacios marítimos forman parte de nuestro territorio nacional en la misma medida que el territorio emergido, tanto insular como en un continente u en otro. Lo que nosotros vemos acá con este verdecito claro, lo que nos está mostrando es la extensión de nuestra plataforma continental. ¿Estamos yendo muy rápido? ¿Venimos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces dijimos hasta acá la dimensión real de nuestro país, la Argentina como una nación que se encuentra en dos continentes, que tiene territorios insulares y que esos espacios marítimos forman parte del territorio nacional, del cual, por eso que hablamos de un cuarto de nuestro territorio nacional usurpado colonialmente por el imperialismo británico, porque no es solamente los archipiélagos, sino también los espacios marítimos, y no estamos contabilizando las pretensiones del Reino Unido desde Malvinas hacia el continente antártico, que vamos a hablarlo un poquito más adelante. Decía entonces, lo que vemos acá delimitado, ¿sí?, en este mapa es la plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? Esto que ven ahí en verdecito claro en el océano Atlántico, eso que ven ahí es la extensión, la prolongación de nuestro territorio nacional debajo del agua, bajo el lecho del subsuelo marino, ¿sí? Entonces es fundamental entender esto, porque además la Argentina no solamente le corresponde la extensión de sus espacios marítimos hasta la milla 200 de su mar territorial, que es esto que la CONVEMAR, que es la comisión que legisla sobre los derechos del mar como asesora de Naciones Unidas, establece para todos los estados ribereños, sino que además la Argentina pudo demostrar científicamente que le corresponde una ampliación de su plataforma continental hasta la milla 350. Esto fue una política de Estado de la Comisión de Delimitación del Límite de la Plataforma Continental, que se llama COPLA, que se creó en los 90, en el año 2009 hizo la presentación ante la CONVEMAR, en el año 2016 la CONVEMAR aprobó la presentación de la Argentina demostrando que tenía sustento, y en el año 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, se convirtió en ley entonces la delimitación del límite exterior de nuestra plataforma continental, tal como la vemos acá, con lo cual quedó consolidado este mapa como el mapa oficial de la República Argentina. Además de todo eso, dijimos, nos invita a ver la extensión territorial, nos invita a ver el carácter bicontinental, nos invita a ver la dimensión insular y marítima
de nuestro país, y al mismo tiempo nos permite ver los espacios marítimos, y al mismo tiempo nos invita a repensar nuestro país desde otra mirada. Porque decíamos, si Malvinas es una mirilla para ver y comprender la Argentina, este mapa nos invita a pensar que las Malvinas no son parte de un rincón aislado del mundo, no son unas tierras perdidas en el Atlántico Sur, sino que están en el centro de nuestra nación argentina bicontinental, ¿sí? Porque ya no es más el centro, no sé, Córdoba, Buenos Aires, sino está pensado desde ese lugar, desde donde se piensa en el resto de las cosas, sino que nos invita a pensar que en el centro de la extensión territorial de nuestro país se encuentran las Islas Malvinas, ¿sí? Además, forman parte de la provincia más grande de nuestro país, que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿sí? En ese sentido, no solamente ocupa la centralidad geográfica de nuestro país, sino que además es la provincia de mayor extensión, de mayor superficie. Lo que pasa es que, claro, tenemos una porción importantísima de la misma usurpada por el imperialismo británico. Por otro lado, al disputar la representación de nuestro país en nuestras mentes, también somos invitados a pensar qué es lo que está en juego cuando hablamos de los recursos naturales, ¿sí? ¿Qué es lo que está en juego cuando hablamos de pesca? ¿Qué es lo que está en juego cuando hablamos de hidrocarburos costa afuera? ¿Qué es lo que está en juego cuando hablamos de nódulos polimetálicos? ¿Qué es lo que está en juego en ese sentido? También, otra cuestión importante del mapa es la relevancia que adquiere el sector antártico. Al ocupar la misma escala que el resto del territorio, no solamente nos permite ver su extensión real, sino también nos obliga a recordar que la Argentina tiene una parte de su territorio en el continente antártico y que de hecho ha sido, podríamos decir así, potencia en el continente antártico, no solamente porque somos el país con la presencia ininterrumpida más prolongada desde 1904, somos el país con más bases científicas en la Antártida, tenemos 13, a partir de la reconstrucción de la base Petrel durante el gobierno anterior, ahora tenemos 7 permanentes y 6 de verano, y al mismo tiempo hemos tenido un recorrido que incluso ha sido reconocido internacionalmente, por algo también la Secretaría del Sistema Antártico ha tenido su sede en Buenos Aires, y en ese sentido somos uno de los 7 países que tiene reconocidos sus derechos de soberanía sobre el continente antártico, aunque en realidad esa situación está congelada por el Tratado Antártico firmado en 1959, y bueno, forma parte de la disputa que yo les decía que se viene agudizando y que luego podemos profundizar. Por último, este mapa, y ya volvemos con la presentación, este mapa nos dice una cosa más. Porque claro, muchos de los disidentes, retractores o críticos de este mapa dicen, este no es un mapa real, porque este no es el mapa sobre el cual el Estado argentino es realmente soberano, ¿sí? Lo cual abre un sinfín de discusiones. Primero, y lo vamos a ver con los ejemplos británicos, la cartografía de todos los países siempre implica una mirada política y un proyecto de país. Una mirada sobre la nación, sobre su historia, su identidad y también sobre, digamos, su proyección a futuro, su desarrollo nacional. Siempre, nunca es exclusivamente denotativo o descriptivista, como si fuera solamente una cuestión de proyectar una superficie sobre un mapa, en principio. Y en segundo lugar, porque abre otra discusión que sería, bueno, si tenemos que poner un hueco en todas las partes del territorio continental suramericano de la Argentina en la cual no somos realmente soberanos, bueno, quizás habría unos cuantos huecos también en América del Sur. Digo, para tratar de forzar un poco la supuesta objetividad planteada por estos exponentes. Pero lo que fundamentalmente nos ofrece este mapa es un desafío para adelante, porque esto no es realidad efectiva, porque la Argentina tiene una porción de estos territorios usurpado colonialmente, porque ha declinado la soberanía nacional en múltiples terrenos, no es dueña de gran parte de sus recursos, no están volcados al desarrollo nacional al servicio del bienestar social, y desde ese punto de vista el mapa bicontinental es también una agenda futuro, un desafío, nos marca el camino que tenemos que transitar para ser efectivamente una nación austral, marítima, insular y bicontinental. Esa es un poco la manera general en la que quisiéramos que tratáramos de entender Malvinas, es decir, no decir Malvinas como un reclamo diplomático que el Reino Unido se niega a dar, ese elemento es fundamental, pero sino entender esta idea de Malvinas como una manera de mirar la Argentina y entender también
la dirección que tenemos que transitar para poder realmente tener una Argentina no solamente integrada territorialmente, sino fundamentalmente realmente soberana. Volvemos entonces a la presentación y pasamos una más. Bueno, es parte de lo que venía diciendo en realidad un poco de lo que está en juego. Hablamos de millones de kilómetros cuadrados. Bueno, eso de todos modos es un poco lo que decíamos en relación con en la forma en la que se ha configurado la nación argentina, y en ese sentido el poco rol que cumplió el espacio marítimo, la región austral, el Atlántico Sur. Pasamos a la próxima. Esto es lo que decíamos recién, el mapa oficial de la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Con la isla grande de Tierra del Fuego, los territorios insulares, el sector antártico. Sigamos. No pasa nada. ¿Venimos bien? ¿Dudas, preguntas? Y hay una cuestión ineludible. Malvinas no es solamente un drama pasional, un sentimiento argentino, una cuestión que late en nuestro corazón y nos llena de indignación, y sentimos que es una herida abierta. Ese elemento es muy importante porque moviliza sentimientos profundos y muy valiosos desde el punto de vista de poder proyectar otro destino nacional. Pero por más de que nosotros no tengamos esa posición y elijamos mirar para otro lado, Malvinas, el Reino Unido, Estados Unidos y el dispositivo de la OTAN están en nuestro territorio nacional. Entonces nosotros podemos mirar por otro lado, creyendo que el reclamo de soberanía no tiene nada que ver con nuestros problemas y nuestras necesidades económicas y sociales, pero es un grave error. Queremos ahora destacar cuáles son los elementos fundamentales que le dan relevancia geoestratégica a Malvinas. ¿Por qué son tan importantes? Porque uno podría decir, ¿esto es porque somos nostálgicos y nacionalistas? Bueno, preguntémonos entonces qué hace el Reino Unido a más de 12.000 kilómetros de distancia, teniendo una de las bases militares más grandes de América Latina en el territorio nacional argentino. ¿Por qué si no importa que estén los argentinos, preguntémonos al menos qué hacen los ingleses en Malvinas? ¿Por qué están ahí? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Malvinas importa por su ubicación en el Atlántico Sur. ¿Sí? Lo fundamental de Malvinas se explica por su ubicación estratégica en el Atlántico Sur. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de sintetizar 4 puntos fundamentales que fundamentan la relevancia geopolítica de Malvinas. El primero y principal, todo guiado por esta idea fundamental que les digo, de la ubicación estratégica de Malvinas en el Atlántico Sur. ¿Qué es lo principal que buscan los ingleses en Malvinas? Controlar el paso bioceánico. Mirá, pasame otra. Bueno, si nos paramos en este mundo, ¿no es cierto? Nosotros estamos inscritos en este mundo, sigamos a la otra. Fíjense, al sur, ¿sí? Al sur hay un paso marítimo natural entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, que es el pasaje de Drake o Mar de Oces. También está, por supuesto, el estrecho de Magallanes y el canal de Beagle, que lo tienen ahí visto, son los únicos 3 pasos naturales que unen al Atlántico y al Pacífico. ¿Sí? ¿Qué es lo fundamental desde el punto de vista de la ubicación de Malvinas? La posibilidad de controlar la confluencia entre el océano Atlántico y Pacífico en el sur, en el Mar de Oces. ¿Sí? Eso es lo principal. Poder controlar este paso que vemos acá es fundamental. Y ahora lo vamos a ver más claro cuando veamos cómo esto forma parte de un dispositivo más amplio. Tengamos en cuenta además que hay otro paso entre el Atlántico y el Pacífico en América. ¿Cuál es? El Canal de Panamá. Exactamente, el Canal de Panamá, que fue, construido en 1914, pero que tiene una debilidad operativa muy, muy grande, ¿sí? No sé si lo han visto cómo es, pero veo que funciona como un sistema de compuertas, donde para empezar hoy los supergraneleros, los superpetroleros entran chicos de sisa, ¿no? Es decir, les queda angosto el canal, ¿sí? para su envergadura. Pero además otra cuestión, estos pasos marítimos no son solamente estratégicos desde el punto de vista comercial, sino también son fundamentales desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la disputa por el control de líneas de comunicación marítima, de zonas estratégicas y de esferas alrededor del mundo.
En ese sentido, el Canal de Panamá es muy fácil dejarlo fuera de servicio, con que cualquier misil de baja intensidad destruya una de las compuertas, el canal queda inhabilitado. Entonces, no es confiable en ese sentido, además de las limitaciones que hoy tiene, como les decía, por la cuestión del tamaño. Pero la idea principal que nos tiene que quedar es entonces que el único paso natural que permite el control de la confluencia entre el Pacífico y el Atlántico se controla desde las Islas Malvinas. Por eso los británicos tienen tan en claro la importancia geopolítica de Malvinas que ya desde el siglo XVI, seguro desde el siglo XVII, podemos encontrar documentos oficiales británicos que refieren de la importancia de tener, en el siglo XVIII ni hablar, por ahí el XVII exageré un poquito, en el siglo XVIII documentos oficiales, digamos, de Lores, recomendando ocupar las islas en esta región del mundo, ¿sí? En ese sentido ellos han sido conscientes, como lo fueron otras potencias de la época, Holanda, Francia, España, ¿sí? Pero bueno, eso por ahí lo vamos a reconstruir un poquito en el encuentro que viene. Pasando en limpio, la primera cuestión fundamental para entender Malvinas es su ubicación estratégica en el Atlántico Sur y que desde Malvinas se puede controlar la confluencia entre el Atlántico y el Pacífico a través de estos pasos marítimos fundamentales. No solamente permite entonces este control fundamental del paso bioceánico, sino que además Malvinas no está aislada en el planiferio, forma parte de un dispositivo anglo-estadounidense de control de las confluencias interoceánicas. Miren, fíjense, acá, sí. Bueno, acá lo que vemos, acá es un mapa portugués, pero acá lo que tenemos son las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur. Formalmente, para que lo sepamos, las Islas Malvinas hoy están bajo la denominación Territorio Británico de Ultramar, ¿sí? El Reino Unido tiene 14 de estas características, ¿sí? Reconocido dentro de Naciones Unidas como territorios no autónomos o, por el caso de colonialismo, lo vamos a llamar la clase que viene. Pero bueno, las Malvinas entonces configuran un territorio británico de ultramar. Las Georgias y las Sandwich del Sur forman otro territorio británico de ultramar, y además estas islas son muy importantes porque forman parte de lo que se conoce como la convergencia antártica. Son islas subantárticas desde el punto de vista de su programación. A ver, por ahí es una obviedad, pero digo, tengamos en cuenta, hace 45 millones de años, esta parte con la península antártica obviamente estaban unidas y forman parte del mismo desprendimiento, solamente que hay una parte sumergida y la otra emergida. Lo que vemos acá, estas tres islas, y bueno, este es un bloque más bien chiquitito, es otro territorio británico ultramar que está un poquito más al norte, en el Atlántico Sur, cerca de las costas africanas, ¿sí? Por ejemplo, cerca de Cabo Buena Esperanza. Acá tenemos otra línea de comunicación marítima fundamental. Y acá, obviamente, el recorrido que lleva, ¿no es cierto?, hacia Europa, ¿no es cierto?, y hacia el Atlántico Norte. La isla Ascensión, Santa Elena y Tristán de Acuña, bueno, las dos también, conforman otro territorio británico de ultramar, ¿sí?, que obviamente eslabonado con las Georgias y Sandwich del Sur y con las Malvinas, forman parte de un dispositivo que formalmente no tiene nada que ver con la OTAN, pero se encuentra a disposición de la OTAN. En esto hago una aclaración. ¿La OTAN qué es? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar conducida centralmente por Estados Unidos y formada en la alianza militar. Obviamente el Atlántico Norte quiere decir Estados Unidos, el Reino Unido, los países centrales de Europa y Japón, lo principal, ¿no? Desde ya. La alianza militar del Atlántico Norte de alguna manera no puede tener desembosadamente una base militar en el Atlántico Sur. Entonces, en verdad, la base militar que tienen en las Islas Malvinas, puntualmente en la isla Soledad, ¿sí?, esta que habíamos mostrado más hacia el oriente, con respecto al continente, es una base militar que formalmente depende de la Fuerza Aérea Británica, ¿sí? Pero claramente es una base militar, sobre todo por su envergadura, que de esto vamos a decir en un ratito, que claramente está a disposición de la OTAN y claramente forma parte del dispositivo de la OTAN. Igual que la base militar que tiene en la isla Ascensión, que es una base compartida entre Estados Unidos y el Reino Unido, que obviamente cumple un rol semejante. Por ejemplo, de la isla Ascensión partieron muchos de los aviones británicos que atacaron las Islas Malvinas cuando el Reino Unido buscó reconquistar su enclave colonial en 1982. Entonces dijimos,
la importancia estratégica por su ubicación en el Atlántico Sur, el control del paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, y ahora sumamos que forma parte de un dispositivo de control anglo-estadounidense, Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, y el territorio británico conformado por la Tritán de Acuña, la Santa Elena y la isla Ascensión, que se complementa con la isla Diego García en el centro del Océano Índico. La isla Diego García forma parte de un archipiélago, es el archipiélago de Chagos. Quizá le suena porque hace un par de años se había logrado acá en Chagos los británicos, en Chagos los británicos echaron a los chagosianos, se quedaron con el archipiélago y construyeron una base militar que se la cedieron a Estados Unidos en el medio del Océano Índico, por donde pasa gran parte, digamos, del comercio en una zona realmente fundamental. Acá tenemos algunas flechas ilustrativas para que nos permitan entender por qué hay una base militar acá, en esta islita que es la Diego García. Les decía que quizá les sonaba porque hace un par de años la República de Mauricio, que es, digamos, a la cual debería pertenecer el archipiélago de Chagos, había logrado un cierto lobby diplomático internacional que le permitió que el Reino Unido firmara un primer acuerdo en el cual aceptaba devolver el archipiélago de Chagos a la República de Mauricio, pero manteniendo el control sobre la isla Diego García durante 99 años inicialmente. Si la formulación era así, initially, ¿no? Por 99 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el archipiélago de Chagos no importa, lo que importa es la ubicación estratégica de la base militar que tiene con los Estados Unidos en el medio del Océano Índico y que forma parte, como les decía, de este dispositivo anglo-estadounidense de control de las confluencias entre los océanos, Pacífico, Atlántico e Índico. A ver, vamos un poquito para adelante, que creo que hay una que se ve un poquito más clara la visión de conjunto, que sería esta, ¿no? El canal de Panamá con su debilidad operativa, los tres pasos, ¿sí? En nuestro territorio, obviamente fundamentalmente el Mar de Oces, y el otro territorio británico, o sea, las Malvinas, la Georgia, el Sandwich del Sur, y el otro territorio británico de ultramar, conformado, el centro está en la isla Ascensión, que es donde está la base militar, obviamente el sur de África configura un lugar fundamental, el Cabo de la Esperanza, y la isla Diego García, ¿sí? Bueno, también está marcado el canal de Suez como otro digamos, lugar relevante desde el punto de vista geopolítico. Pero esto es más o menos a lo que hacemos referencia cuando hablamos de que Malvinas no es una base militar aislada, tirada por allá, sino que forma parte justamente de este dispositivo de control de los pasos y las confluencias entre los océanos, que de otra manera quiere decir el control de las líneas de comunicación marítimas que son estratégicas desde un punto de vista comercial y también militar a la hora de disputarse el mundo. Bueno, este es el sector antártico argentino, ¿sí? En este sector, como les decía, tenemos 13 bases, pero claro, hoy decíamos, no, qué zarpado los argentinos que ponemos en el mapa espacios marítimos, archipiélagos y nuestra parte continental en la Antártida, cuando no somos realmente soberanos sobre ello. Este es el sector antártico nacional. Ahora bien, si uno va al sitio web del gobierno británico y descarga un mapa del mismo territorio, se encuentra con este mapa que teníamos a continuación. ¿Sí? Este es un mapa que uno se descarga, es un mapa oficial del gobierno británico, ¿sí? Donde podemos ver el mismo sector antártico argentino y una parte significativa del chileno, que se llama British Antarctic Territory, ¿no? Y de hecho al macizo de hielo, ¿sí? Cercano al Polo Sur, le llamaron la Tierra de la Reina Isabel. ¿Sí? Esto es un mapa oficial, probablemente utilizado en distintos establecimientos educativos de Europa, por ejemplo, porque es de alguna manera la línea que baja el Reino Unido. ¿Sí? Entonces, digo para que tomemos dimensión de que cuando hablamos de Malvinas, vamos a ver que hablamos de la importancia de Malvinas como puerta de entrada hacia la Antártida, es decir, y esto no es una teoría conspirativa. El Reino Unido abiertamente considera que el sector antártico argentino y una parte del sector antártico chileno, ellos le llaman la Antártica, forma parte de su territorio. Esto lo dijeron explícitamente en un documento de la corona británica que se llama la Carta Patente de 1908, donde no solamente incluyeron las Islas Malvinas, la Georgia, la Sandwich del Sur, el sector antártico argentino y una parte importante del chileno, sino también la Isla Grande de Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz, ¿sí?
como territorio británico, ¿sí? En una explicitación de sus intereses, sus objetivos, de sus pretensiones. Hoy en día, de hecho, no he tenido todavía la oportunidad de ir a Malvinas personalmente, pero si uno ve cómo es Malvinas hoy, van a encontrarse en el Museo de Malvinas un cartel gigante que dice próxima parada, la Antártida. De hecho, gran parte del turismo que hoy está fomentando el Reino Unido y que los cruceros que van para la Antártida paran en las Georgias, tienen todo un sistema orquestado ahí para mostrarse como la puerta de entrada a la Antártida. Ellos pretenden proyectar desde su control de los archipiélagos australes, pretenden fundamentar la proyección de su territorio hacia el continente antártico. De hecho, por dar un solo ejemplo, en enero del 2024 aprovecharon la volteada y se aumentaron, creo, si no recuerdo mal, como si les dijeran 184.000 kilómetros cuadrados, un área marina protegida que crearon en el 2012 con la excusa de proteger los recursos vivos del mar, vienen ampliando la zona de control que tienen sobre estos espacios marítimos, que no son cualquier espacio marítimo, son los espacios marítimos más lindantes con el continente antártico. Bueno, entonces dijimos, las Malvinas importan por su ubicación en el Atlántico Sur y permiten el control del paso bioceánico, porque forman parte de un dispositivo anglo-estadounidense para el control de las confluencias interoceánicas entre el Atlántico, el Pacífico, el Índico, porque es una puerta de entrada para las pretensiones británicas sobre la Antártida. Y por último podemos mencionar lo que implica la gran riqueza de recursos naturales, que esto es un elemento que viene más por aditamento, es decir, deberíamos comprender que la razón fundamental, la importancia fundamental de Malvinas es su ubicación, su importancia geopolítica por su ubicación en el Atlántico Sur. Ahora bien, la gran cantidad de riquezas naturales que tiene la cuenca malvina le ha permitido al Reino Unido solventar los costos que implica tener una base militar de esa envergadura a 14.000 kilómetros de distancia de sus costas. ¿Sí? Eso lo han logrado sortear desde el fin de la guerra para acá a través del reparto de licencias pesqueras centralmente, y hoy se encuentran cerca de poder extraer hidrocarburo de la cuenca Malvinas. Esto es algo que el informe Shackleton a mediados de los 70 les habilitó, por lo cual ellos cambiaron su estrategia hacia Malvinas, pero bueno, ese es otro tema que necesitaríamos otro encuentro para abordarlo. Pero lo que vale la pena decir es que desde ese momento para acá ellos vieron que en la cuenca Malvinas había mucho petróleo no convencional, petróleo costa afuera, que por lo tanto requiere una inmensa cantidad de inversión para la exploración, es muy difícil extraerlo, pero hoy, de la mano de un consorcio entre la petrolera británica Rockhopper y la petrolera israelí Navitas, están cerca de poder extraer petróleo de un yacimiento en particular que es León Marino, ¿sí? Como lo llaman ellos, en la cuenca Malvinas hacia el norte. Con lo cual, esto les implicaría hoy en día la licencia de pesca, el turismo, está representando un negocio enorme con el cual el Reino Unido busca solventar los enormes costos que tiene la logística. Por eso también les interesa la conexión con el continente, y ese por ahí es otro tema que también podemos conversar. Pero el potencial hidrocarburífero, se habla de un segundo Mar del Norte, se está estimando en millones y millones de toneladas de petróleo, con lo cual sería una reserva inmensa de petróleo también en territorio nacional argentino. Además, tenemos que hacer un punto fundamental en lo que es la base militar que la Fuerza Aérea Británica a disposición de la OTAN tiene en las Islas Malvinas, es decir, en territorio argentino. Es una base militar que claramente, desde el fin de la guerra para acá, los británicos no han hecho más que unilateralmente militarizar el Atlántico Sur, convertirlo en una de las zonas más militarizadas del mundo, y no necesito explicar demasiado para decir que esa militarización no responde a la amenaza que las Fuerzas Armadas argentinas podrían representar frente al Reino Unido, en su situación actual, quiero decir, sino que tiene que ver con que lo que los británicos tienen ahí es una base militar porque buscan controlar el paso bioceánico y controlar las confluencias entre los océanos, como dijimos anteriormente. Esa base militar proyecta su poder hacia el norte, hacia las costas africanas, hacia el Atlántico Norte, proyecta su poder en la confluencia entre el Atlántico y el Índico, proyecta su poder hacia el Pacífico, y también hacia la Antártida, y también proyecta su poder
hacia el continente suramericano, hacia la parte continental suramericana de nuestro territorio nacional. Por eso digo, nosotros podemos mirar para otro lado, pero la base militar esa apunta, no solamente usurpa nuestro territorio, saquea nuestros recursos naturales, sino que también apunta hacia el sector continental suramericano, con lo cual es una amenaza no solamente para la Argentina, sino para toda la región latinoamericana y en definitiva para los pueblos del sur del mundo. Esto es lo que decimos, esto es lo que primero que te muestran cuando vos llegás, te hacen pasar por la base militar para que puedas ver lo que es el despliegue militar que tienen ahí. Es una base militar inmensa, una de las más grandes de América Latina. Pensemos que según el censo del 2021 hay 3.660 habitantes en las Islas Malvinas, principalmente en la Isla Soledad, de las cuales más de la mitad son militares, y hay otra parte de personal militar que por supuesto no es público, porque además, digo, lejos de los que nos quieren hacer creer como si fuera un pueblo con historia, con identidad, con relato, con narrativa nacional. Entre paréntesis, es curioso cómo para algunos intelectuales argentinos es más digerible, comprensible y verosímil el supuesto nacionalismo de los isleños que el nacionalismo de la Argentina, que tiene 200 años y que peleó por ser dueño de su destino. Pero, independiente, cierro paréntesis, digo, en ese sentido, esta base militar es importantísima, está en ese complejo militar de Monte Agradable, y de alguna manera no podemos evitar verlo en consonancia con lo que ocurre en la parte continental de nuestro país, ¿no es cierto? Lo que tiene al costado es una pista de aterrizaje, quizá lo conocen a Lewis, hoy creo que está preso hoy en día Lewis y si no me equivoco, esta pista se la ha vendido a capitales cataríes aparentemente, pero Lewis, bueno, fue conocido, bueno, acá que son trabajadores de la justicia, se recordarán lo del lago escondido, no sé si meto un dedo en la llaga o no, pero digo, esa chanchada ocurrió, aunque no tuvo mucho más revuelo, pero también lo deben conocer, bueno, justamente porque se apropió del lago escondido, pero eso no es nada. El territorio de Lewis, un supuesto filántropo británico, una de las principales fortunas del Reino Unido, ahora ha venido a menos porque está detenido en Estados Unidos, tiene un territorio, un latifundio que va desde 50 kilómetros de la costa atlántica a 150 kilómetros de la cordillera de los Andes, es decir, abarca casi el ancho del territorio nacional a la altura del paralelo 42, podríamos decir, donde no solamente tiene el lago escondido y todo este territorio en su poder, sino fundamentalmente que construyó en el año 2006 una pista de aterrizaje para aviones de gran porte, ¿sí? Es decir, no es una pista de aterrizaje que un filántropo quiere tener porque viaja en avión privado y quiere tener una pista de aterrizaje, no. La pista de aterrizaje es grande como la de Aeroparque, ¿sí? Es como grande como la del aeropuerto Jorge Newbery. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué un terrateniente inglés, por qué un extranjero dentro de su propiedad privada tendría una pista de aterrizaje para aviones de gran porte a 2 horas de Malvinas? Bueno, quizá con esto les podré sonar muy conspirativo, pero vale la pena preguntarse cómo en la Patagonia, en la región patagónica, que desde el punto de vista demográfico es considerado un desierto, que tiene pretensiones, digamos, históricas, grandes potencias, entre ellas el Reino Unido, sobre nuestro territorio patagónico, tener a la altura, digamos, cerca de Puerto Lobos, un territorio de estas características, obviamente implica una amenaza también para la integridad territorial de la parte continental sudamericana de nuestro país. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, primero, ver que Malvinas va más allá del reclamo diplomático por un conjunto de archipiélagos y los espacios marítimos correspondientes, tener presente, aunque no lo podamos abordar, aunque algo de esto vamos a ver en el encuentro siguiente, la historia larga de Malvinas. La historia de Malvinas está absolutamente entrelazada, no solamente con el pasado colonial en tiempos del Virreinato del Río de la Plata y antes, sino fundamentalmente con el surgimiento de nuestra nación. Tengamos presente no solamente las invasiones inglesas a Buenos Aires, sino tengamos presente que ahora que el lunes fue 25 de mayo, hoy que estamos 28, el 30 de mayo, que sería el sábado se cumple un nuevo aniversario del 30 de mayo de 1810, cuando la primera junta de gobierno, presidida en aquel entonces por Cornelio Saavedra, incluyó Malvinas dentro del presupuesto, ¿sí? Para pagar los sueldos, hacerse cargo del mantenimiento, y aparece ahí una analogía, una figura retórica, es decir, como un buque navegando en alta mar, que dice el decreto.
Entonces, digo, ya 5 días después de la Revolución de Mayo, las Islas Malvinas, en ese momento gestionadas por Buenos Aires, están completamente entrelazadas con nuestra historia nacional y con la historia larga de nuestro país y también con la construcción de la identidad de nuestra nación. Además, obviamente, de la centralidad que, como hecho de historia reciente, implicó la Guerra del Atlántico Sur en 1982. Además de todo eso, poder pensar Malvinas inscripta en la Argentina bicontinental, que expresa digamos, la extensión real de nuestro país, lo que está en juego en términos de riqueza, pero también nos marca el camino de lo que hay que hacer realidad para tener efectivamente una Argentina soberana y bicontinental. Y la relevancia geopolítica de Malvinas, entendiendo que Malvinas importa por su ubicación en el Atlántico Sur y que de ese punto hay que entender, como decía esa diapositiva, Malvinas como un sistema, como un todo geopolítico, esto que tomamos de Sergio Eiza y Sergio Kaplan, que es esta idea del complejo estratégico, del todo geopolítico, la idea de entender Malvinas como un sistema, el sistema Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Antártida y Atlántico Sur, ¿sí? Entenderlas no solamente inscriptas en la Argentina bicontinental, sino para captar su relevancia geopolítica, entenderlas justamente como un sistema. Por eso es que nosotros hablamos de la cuestión Malvinas en la Argentina bicontinental, y cuando hablamos de la cuestión Malvinas, no solamente incluimos los otros archipiélagos australes, sino que también lo vemos de manera entrelazada con la Antártida y el Atlántico Sur. Por eso decimos que el sistema Malvinas está compuesto por las Malvinas, la Georgia, la Sandwich del Sur, siendo estas dos importantes por su condición de islas subantárticas, el Atlántico Sur occidental, incluyendo los espacios marítimos hoy usurpados por el colonialismo británico, y el territorio antártico argentino. En definitiva, el mapa bicontinental y esta manera de mirar Malvinas no solamente nos ayuda a entender la historia larga de nuestro país, lo que estuvo en juego en 1982 también, sino fundamentalmente nos marca el camino a seguir, porque no hay un divorcio entre el reclamo diplomático y la recuperación de Malvinas con las necesidades económicas y sociales que nos atraviesan. De hecho, les diría más, por más difícil que parezca en esta coyuntura recuperar Malvinas, la recuperación de Malvinas como horizonte político nos permite caminar en la dirección correcta, porque siempre se dice, bueno, ¿se pueden recuperar las Malvinas? La pregunta reformulada sería, ¿qué Argentina puede recuperar las Malvinas? Es decir, una Argentina con soberanía integral, no solamente que va a poder recuperar los archipiélagos australes y sus espacios marítimos cuando pueda recuperar todo lo que se ha declinado en términos de soberanía nacional, también en la parte continental de nuestro país, y en ese sentido puede ser una Argentina parada sobre sus propios pies, dueña de su destino. Solo esa Argentina va a poder imponer concesiones de soberanía al Reino Unido. Bueno, por eso les digo, Malvinas nos permite caminar en la dirección correcta, nos permite efectivamente caminar hacia una Argentina no solamente justa, sino fundamentalmente soberana y bicontinental. Muchas gracias. Lo que quieran charlar.